Hola, mi nombre es Marcelo Moreno y soy de Ecuador. Intentaré abordar con un manejo lo más didáctico posible lo que es el constructivismo social y su relación con la educación virtual. El constructivismo social es una corriente de pensamiento que se ha desarrollado en la filosofía para explicar cómo se obtiene el conocimiento de la realidad, en la psicología para explicar cómo se desarrolla el comportamiento de los individuos y de las sociedades, y en la pedagogía, que es lo que nos interesa, para explicar cómo se produce el proceso de aprendizaje. En cualquiera de los casos, desde un abordaje muy resumido, consiste en lo siguiente. Cada ser humano inevitablemente debe relacionarse con el mundo en el que le ha tocado vivir. Para conocerlo, parte de las sensaciones captadas por los sentidos. Luego, estas sensaciones son transformadas mediante complejos procesos cerebrales en imágenes y conceptos, la mayoría de ellos verbales, que se van interrelacionando entre sí, construyendo un esquema mental propio o constructo que representa la realidad conforme cada individuo ha podido percibirla. Cada vez que aprende algo nuevo sobre su parcela del mundo, este nuevo conocimiento se agrega al que ya tiene almacenado en su cerebro en forma de imágenes y conceptos, y así, conforme pasa el tiempo, va creciendo la construcción que hace del mundo a base de lo que conoce y sigue aprendiendo de él. En la elaboración de este constructo sobre su realidad, tienen gran valor las construcciones que los otros individuos de su entorno le comunican, porque representan puntos de vista distintos a los que el individuo les da valor por su innata tendencia a comportarse como un ser social que aspira a ser aceptado por el grupo para tener mayores opciones de crecimiento y supervivencia. Finalmente, la construcción de su representación de la realidad es una mezcla de sus propios constructos más los que ha recibido de la interacción con los otros individuos de su entorno social, sobre los cuales a su vez ha influido. Por lo mismo, cada persona construye su propio conocimiento de la realidad en base al procesamiento mental de sus percepciones, más los aportes que recibe a través de una negociación o intercambio de los otros miembros de su entorno social. Y eso es el constructivismo social. Cada individuo termina construyendo un imaginario de su realidad que le es muy propio, parecido en algunos aspectos pero distinto en otros de la visión que tienen sus semejantes. La construcción de la representación mental de sí mismo y de la realidad es un rompecabezas que nunca termina. Siempre faltan piezas que los seres humanos intentan encontrar. La búsqueda es en parte individual y permite construir con cada nuevo conocimiento que se agrega una representación más avanzada del mundo, pero es indispensable el aporte de los otros miembros de la colectividad en la que cada individuo está inserto. Un solo navegante no logra descubrir todo el océano. El adecuado aprovechamiento de este aporte permite hacer construcciones de mayor dimensión, con mayores posibilidades de que coincidan verdaderamente con la realidad. Peor aún si tiene dimensiones tan gigantescas como aquellas a las que actualmente se puede acceder a través de los recursos conocidos como las TIC. Sin embargo, debe quedar claro que por más que el individuo participe con el máximo de sus capacidades en una interacción social destinada a crear una representación mental colaborativa, lo más aproximada posible a la verdadera realidad, al final siempre deberá conformarse con identificar solo una parcela de ella, un imaginario propio, un constructo individual. Por lo tanto, el laberinto que representa para cada persona al conocer la realidad solo tendrá una resolución parcial a lo largo de su vida, que le permitirá, en la mayoría de los casos, adaptarse a la realidad y sobrevivir, o, para los más aventurados, atreverse a desafiarla y explorar nuevos horizontes. La aplicación de estos conceptos en pedagogía resulta sumamente interesante porque permite establecer algunas premisas fundamentales. La primera es que todo conocimiento nuevo se agrega a una base de datos que el individuo ya tiene. Solo si encaja, es decir, si se asimila a lo que ya existe, se mantiene. De lo contrario, se desecha. Lo segundo es que el constructo mental de la realidad que tiene cada individuo no solo es el producto de sus procesos personales, incluye los constructos que los otros le han comunicado y que a la vez han recibido la información que él les ha transferido
en ambos casos mediante un proceso de negociación de conceptos. Para que un nuevo concepto se agregue al constructo de la realidad que cada individuo tiene, debe encajar en este, es decir, debe ser parecido aunque no idéntico a los ya acumulados. Esto le dará importancia necesaria para que se memorice, llamada significancia. La significancia permite la asimilación, o sea, la inserción de lo nuevo en la estructura ya hecha. Los nuevos conocimientos, si son suficientemente significantes, producirán cambios no solamente en los saberes, sino en las actitudes y el comportamiento. A esto se llama acomodación. Tiene significancia lo que es importante para el individuo porque le incumbe directamente, pero también lo que atañe a los otros siempre y cuando de alguna manera se asocie con su realidad individual. Y más todavía si lo que atañe a los otros ha sido comunicado por él a los otros. A esto se le llama construccionismo. En cualquiera de los casos tiene significancia el conocimiento susceptible de transformarse en una aplicación práctica. Se aprende lo que se estudia, sobre todo si se lo puede poner en práctica de modo real. Aplicando los principios constructivistas al proceso educativo, se puede afirmar que el rol de la educación no consiste en entregar los productos hechos, porque lo más probable es que su aprendizaje no tenga significancia. Sí la tendrá en cambio si se proponen problemas y se facilitan las herramientas para que los individuos construyan las respuestas. Será el proceso del aprendizaje con su connotación emocional el que le dote de significancia a lo aprendido. No hay que regalar los peces, hay que enseñar a pescar. De este modo, los individuos y los grupos aprenderán a buscar cada vez mejores respuestas y conseguirán mayores resultados. Intentemos encontrar una explicación. Todo proceso educativo cumple la función social de asegurar, mediante la transmisión de conocimientos, valores, actitudes, comportamientos, la supervivencia del grupo y de los individuos que lo conforman. Sin embargo, solo los conocimientos que se memorizan de modo permanente terminan por modificar el saber, pero también las actitudes y los comportamientos. Y ese es realmente el objetivo de un proceso educativo. En la transferencia de los conocimientos desde la memoria temporal a la permanente, las emociones y el placer de alcanzar una recompensa juegan un rol fundamental. Expliquemos cómo ocurre esto. Los estímulos que captamos del medio ambiente los percibimos en áreas específicas de la corteza cerebral. Así, los estímulos visuales llegan a la corteza occipital, los auditivos a la temporal y los dolorosos y táctiles a la corteza parietal. Pero inmediatamente toda esa información es transferida a la corteza frontal, que la procesa de modo lógico, racional, para tomar decisiones y establecer conductas. Sin embargo, simultáneamente otras conexiones nerviosas transfieren esta información a una zona ubicada en la cara interna de los hemisferios cerebrales que se llama el sistema límbico. Allí, las neuronas se encargan de darle al análisis de la información procesada una connotación emocional, positiva o negativa, alegría, tristeza, optimismo, depresión. Y a la vez, esta misma información puede activar una compleja estructura cerebral que se llama el sistema de la recompensa, que en esencia es una vía nerviosa que conecta el sistema límbico con la porción más profunda de la corteza frontal, llamada corteza prefrontal. Si se activa esta conexión, el individuo percibirá placer, que interpretará como una recompensa al proceso que lo haya desencadenado. Tanto las emociones positivas cuanto la sensación de placer son capaces de estimular al hipocampo, un núcleo de neuronas ubicado en la profundidad del lóbulo temporal, activándolo. Y este es el secreto. El hipocampo es el puente que transfiere la información hacia los núcleos del lóbulo temporal que se encargan de guardarla en forma de memoria a largo plazo o permanente. En conclusión, la información que nos satisface tiene mayores posibilidades de memorizarse. Por lo mismo, un proceso educativo exitoso visto desde la perspectiva del constructivismo social será aquel que permita aprender no soluciones sino cómo encontrarlas a través de procesos de búsqueda, individuales y grupales, estimulando simultáneamente la generación de emociones positivas y del placer de la recompensa, para así activar el hipocampo y asegurar que lo aprendido cruce el umbral que separa a la memoria temporal de la memoria permanente.
Si las aulas virtuales se diseñan adecuadamente, pueden llenar con creces estos requisitos, pero debe quedar muy claro que no depende de los recursos informáticos que utilicen, sino de cómo se las construye. En este sentido, la metodología PASIE resulta de enorme utilidad. La construcción social del conocimiento facilitada a través de las aulas virtuales es actualmente indispensable, dada la inmensa cantidad de información disponible, imposible de ser procesada a través del esfuerzo individual como en el pasado, prácticamente obligando al empleo de redes tecnológicas integradas por los componentes de las TIC, en las que se sumen los esfuerzos individuales para obtener un resultado compartido, útil para todos los participantes en la construcción del conocimiento. Tarea en la que el tutor ejerce un rol parecido al del director de una gran orquesta. No toca ningún instrumento, no ejecuta la pieza musical, pero propicia el ambiente necesario para que cada miembro de la orquesta dé lo mejor de sí en el concierto. Dependiendo de la conducción, el aula virtual puede ser un espacio estéril de robots solitarios o un entorno supremamente humano, a pesar de la falta de contacto físico entre sus integrantes que induzca la aparición de afectos y emociones positivas. De ahí que cada vez que se intente levantar un aula virtual, debe recordarse que la informática por sí sola no garantiza un aprendizaje significativo. Este depende de la motivación, del ambiente apropiado y de la calidad de las actividades promovidas, entre otros factores. La metodología PASIE tiene gran valor. En la educación virtual guiada por una corriente constructivista, el profesor es un mediador de la interacción grupal que hará posible el aprendizaje. Como parte fundamental de su rol, deberá plantear problemas que obliguen a la búsqueda de nuevos conocimientos para solucionarlos, pero partiendo de un análisis de los preexistentes en los componentes del grupo, pues sólo si los nuevos conocimientos son asimilables podrán ser incorporados y se integrarán a las estructuras mentales de los estudiantes en forma de nuevos constructos que amplifiquen su conocimiento de la realidad y propicien cambios favorables en las actitudes y comportamientos. Por ello, en la ruta del aprendizaje, el currículo debe ser modificable en función de las condiciones específicas de los individuos y del grupo en cada momento específico, propiciando permanentemente la realización de actividades que promuevan una interacción grupal estimulante, para lograr el máximo desarrollo posible de cada uno de los individuos integrantes del grupo de aprendizaje colaborativo. Desarrollo en el que el componente afectivo, emociones, placer, es indispensable no sólo para reforzar los rasgos más humanos de la especie, sino sobre todo para asegurar la transferencia de lo que se aprende a la memoria permanente. En un entorno de valores tales como el respeto a los otros, la tolerancia de las diferencias, la convivencia democrática pacífica, que harán que el proceso educativo valga la pena por sus consecuencias sociales, más allá del mero éxito individual de sus componentes. Gracias por su atención y hasta pronto. Les habló Marcelo Moreno de la Universidad Internacional del Ecuador.